Bueno, trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, geodesia y astronomía. Es aplicada también en la física, química y sobre todo en la ingeniería. En la navegación se utilizaba bastante porque ellos no tenían todavía, digamos, en la antigüedad no había todavía un mapa así de todo lo que es el planeta. O sea, mapas marítimos, digamos. Y utilizaban mucho elementos de trigonometría. O sea, conceptos de trigonometría, ellos hacían sus propias herramientas de medición. Geodesia es la ciencia que estudia la forma de la Tierra. Vieron que la Tierra no tiene forma de esfera. O sea, realmente la forma de la Tierra se le denomina tiene forma geoide, de geoide. O sea, si le preguntan cuál es la forma que tiene la Tierra, es forma de geoide. Y el que se encarga de todos los mapas y todas las mediciones que se hacen sobre la superficie de la Tierra, a esa ciencia se le llama geodesia. Y astronomía, que ya conocen. Bueno, en trigonometría hay ángulos positivos y negativos. ¿En qué caso un ángulo es positivo? Cuando se mide en sentido antihorario, o sea, contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, en ese caso, un ángulo va a ser positivo. Y en caso contrario, va a ser negativo. Acá con la gráfica vamos a ver. Acá está. Si yo mido el ángulo, acá está. Este sería el lado inicial del ángulo. Entonces yo mido en este sentido. Y este es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces es antihorario. En ese caso se considera un ángulo positivo. Y en caso contrario, cuando coincide con el sentido de las manecillas, o sea, sentido horario, es negativo. Bueno, vamos a las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Cuando hablamos de cociente entre dos lados, también aparece lo que se llama razón. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el tercer lado se denomina hipotenusa. Acá está. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. A esos dos lados que forman el ángulo recto se le denominan catetos, y al tercer lado, que es mucho, o sea, que es mayor que los otros dos, que cualquiera de los dos catetos, se le llama hipotenusa. De los tres lados de un triángulo podemos obtener 6 razones diferentes. Vamos a considerar este triángulo. Así se nombran los triángulos rectángulos o cualquier triángulo. Los vértices se nombran con letras mayúsculas y los lados coinciden con las letras minúsculas respectivas de sus ángulos opuestos. Es decir, este es el ángulo A, entonces este es su opuesto a este lado, entonces A minúscula. Este es el ángulo C, este, entonces ¿cuál es su lado opuesto? Esta parte, entonces ese es C minúscula. Acá está B, el ángulo B, y este sería B minúscula. Y cuando hablamos de razones, entonces, por ejemplo, una razón sería 2/3, 2 sobre 3. Entonces, razones ya habíamos dado. Por ejemplo, yo puedo poner A sobre B, es una razón. A sobre C es otra razón. B sobre C es otra razón. ¿Cuántos se pueden hacer en total? ¿Cuántas razones? Con los tres lados. Y acá está. A sobre B, A sobre C y B sobre C, los que les dije. Y después las recíprocas también. O sea, en vez de A sobre B pongo B sobre A. En vez de A sobre C pongo C sobre A. Y en vez de B sobre C pongo C sobre B. En total hay 6. O sea, en un triángulo, de los tres lados de un triángulo se pueden hacer 6 razones distintas. Entonces, por ello las funciones trigonométricas son 6. Y ellos son: seno, vamos a representar con SEN. Coseno así, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, vamos a considerar un ángulo agudo alfa de un triángulo rectángulo cualquiera. Tengo un triángulo rectángulo, digamos, este es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Ahora, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 y tiene dos ángulos más, y esos ángulos sí o sí van a ser agudos. Acuérdense que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados y mayor a 0 grados, o sea, está entre 0 y 90. Y hay dos ángulos agudos, pero pónganle que de eso yo tengo que hacer las funciones trigonométricas. Entonces voy a considerar este, por poner al azar nomás, este que sea el ángulo alfa, ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Entonces los catetos, uno de los catetos se le va a llamar cateto opuesto a este ángulo, que es
el que está enfrente. Este sería el cateto opuesto de alfa. Y el cateto adyacente es aquel cateto que forma parte del ángulo, que sería este. Bueno, sus funciones trigonométricas del ángulo alfa, las funciones trigonométricas de un cierto ángulo alfa, se denominan de la siguiente manera. Seno de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Vale? Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí hay tres razones. Y después vienen sus inversas. De tangente, si es opuesto sobre adyacente, tenemos la cotangente, que es su función inversa. Estas tres primeras son las directas. Entonces, después viene la inversa de las tres nomás. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es la inversa de esto. De coseno, su inversa va a ser la secante. Si coseno era adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre adyacente. De cosecante, cosecante es la inversa de seno. Entonces, si el seno es opuesto sobre hipotenusa, este va a ser hipotenusa sobre opuesto. Y así quedan definidas las 6 funciones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Podemos hacer de este ángulo también, pero eso más adelante vamos a ver. Bueno, entonces las funciones directas son seno, coseno, tangente. Y las demás son inversas o recíprocas, que sería lo mismo. Decir inversa o recíproca es lo mismo. Bueno, vamos a considerar un triángulo rectángulo ABC. A es el ángulo recto y B y C son los ángulos agudos. Para el ángulo agudo B, si tomo en consideración este ángulo agudo B, ¿cuál es su cateto opuesto? B. Y su cateto adyacente es C. Ahora, ¿qué pasa si considero el ángulo agudo C? Ahí cambia. B, que era el cateto opuesto del ángulo B, en C va a ser el cateto adyacente. Entonces, para C, el cateto adyacente es B y su cateto opuesto el que está enfrente, C. Y la hipotenusa es única para ambos ángulos agudos. No importa cuál de los ángulos agudos yo agarre, la hipotenusa siempre va a ser A. Bueno, considerando eso, vamos a hacer vamos a aplicar los valores de las funciones trigonométricas. Bueno, considerando el ángulo agudo B, el valor de sus funciones trigonométricas viene dado por, acá está, vamos a usar este triángulo, vamos a considerar el ángulo agudo B. Entonces, seno de B va a ser, según la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo B? Es B. Y la hipotenusa es A. Entonces, B sobre A, esa es la razón. Hacemos lo mismo con coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, su adyacente es, siempre teniendo en cuenta este ángulo B. Su adyacente es C sobre la hipotenusa. Tangente es opuesto, que es B, sobre adyacente, que es C. Y luego sus respectivas inversas. De tangente es cotangente. Si tangente es B sobre C, este va a ser C sobre B. Si coseno es C sobre A, secante su opuesto va a ser A sobre C. Y si seno es B sobre A, su opuesto es A sobre B. Eso considerando el ángulo agudo B. Hacemos lo mismo, pero vamos a considerar el ángulo agudo C ahora. Este ángulo agudo C. Entonces su cateto opuesto va a ser C, su cateto adyacente va a ser B y su hipotenusa siempre A. Hacemos lo mismo y salen sus respectivas funciones trigonométricas en función a los lados. Bueno, ¿qué son cuadrantes? Digamos que yo voy a formar un ángulo con dos semirectas y este que sea el lado inicial. Y vieron que se va a ir abriendo el ángulo se va a ir abriendo. Póngale que llega hasta acá. Y este sería el ángulo. Entonces este es el lado inicial y este es el lado final. Entonces va desde 0. Cuando está en 0 se le denomina ángulo nulo. Cuando va hasta 90 grados se le denomina ángulo recto. Pero todos los demás que estén entre 0 y 90 se consideran ángulos agudos. ¿Qué pasa si un ángulo pasa los 90? Póngale hasta acá. Sería desde acá hasta acá. Póngale que sea 135 grados. Entonces en ese caso está entre 90 y 180. Si es 90 es agudo, si es 180 es llano. Pero si está entre 90 y 180 se denomina un ángulo obtuso, digamos, pero está en el segundo cuadrante. Desde 180 hasta 270 es tercer cuadrante y de 270 a 360, donde cierra directamente, es cuarto cuadrante. Esos son los cuadrantes.
Insisto que si un ángulo es 90, 180, 270, 360 o 0, no es ni, por ejemplo, si es 90, no es ni en el primer cuadrante ni en el segundo, está en el límite. 90 no incluye ni para el primero ni para el segundo. Si es 89, por ejemplo, sí ya es primer cuadrante, pero 90 no. Bueno, primer cuadrante entre 0 y 90, segundo entre 90 y 180, tercero entre 180 y 270. Estos son las simbologías. Y el cuarto es 270 y 370. Si por ejemplo les dice y aparece esta simbología, ahí te está diciendo que alfa pertenece al tercer cuadrante. Bueno, las funciones trigonométricas tienen signos de acuerdo a los cuadrantes donde están. Seno, por ejemplo, en el primer cuadrante es positivo, en el segundo positivo, en el tercero negativo y en el cuarto negativo. Y así cada uno. Coseno es positivo, negativo, negativo, positivo. Tangente es alternado, positivo, negativo, positivo, negativo. Y así sucesivamente. Fíjense que la inversa de seno es cosecante. Y seno, sus signos son más, menos, menos. Y su inversa, más, menos, menos. Coincide. Coseno, su inversa es secante. Coseno es más, menos, más. Y su inversa secante, más, menos, más. Tangente y cotangente ocurre lo mismo. Entonces nosotros cuando vamos a estudiar los signos tenemos que estudiar de las tres directas nomás, seno, coseno y tangente. Y sus inversas van a coincidir en sí. Y después están algunos valores de ángulos notables. ¿Qué son ángulos notables? Son aquellos que más se utilizan en cualquier construcción, aparecen en la naturaleza. Las principales son 30 grados, 45 y 60. Son los ángulos notables del primer cuadrante. Pero también se consideran notables los límites de los cuadrantes, o sea, 0, 90, 180, 270 y 360. Y para facilitar vamos a hacer los valores ya predeterminados de las funciones trigonométricas. Esta tabla, ahora con la calculadora ya sale, las calculadoras actuales. Pero anteriormente habíamos que usar la tabla para realizar el valor exacto de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Tangente de 60, por ejemplo, es raíz de 3. Cotangente de 360, por ejemplo, es indeterminado, que es que no existe. Y ahí están todos los valores. Vamos a utilizar enseguida esta tabla. Bueno, y después también tenemos relaciones trigonométricas fundamentales y derivadas. Esta es la relación trigonométrica fundamental. Tenemos en función a alfa. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si ustedes le dan un valor a alfa, cualquiera, alfa tiene que ser un ángulo, porque está como argumento de la función trigonométrica. Si ustedes le dan un valor, qué sé yo, 30 grados, seno cuadrado de 30 más coseno cuadrado de 30 grados es igual, siempre va a dar 1. Si ponen seno cuadrado de 1.000.000 más coseno cuadrado de 1.000.000, siempre va a salir 1. Este siempre se cumple. Digamos que es una identidad, cumple para cualquier valor. Acá dice fundamentales, esta es una relación trigonométrica. Este es fundamental. Y sus derivadas serían cuando yo puedo despejar. ¿A qué va a ser igual seno cuadrado si despejo? Va a ser 1 y coseno cuadrado va a pasar restando. Coseno cuadrado va a ser igual, si despejo coseno va a ser 1 menos 0. A eso se refiere con derivadas. Otra fundamental es que tangente de alfa es seno sobre coseno de alfa. Seno sobre coseno. Otra, digamos que es la cotangente. Si tangente es seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno. Luego están las inversas. Cotangente es la inversa de tangente, entonces cotangente puedo poner 1 sobre tangente. Cosecante es la inversa de seno, puedo poner 1 sobre seno. Y secante es 1 sobre coseno, la inversa de coseno puedo poner 1 sobre coseno. Igual nomás esto se puede utilizar, esto por ejemplo, cotangente de alfa 1 sobre tangente, puedo poner también que tangente es igual a 1 sobre cotangente, también se puede usar. Y dos más que son, bueno, esta la podemos utilizar ya que 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Y 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Entonces eso vamos a utilizar también para resolver problemas. Bueno, vamos al primer tipo de problema que es el valor numérico. Hallar el valor numérico de las expresiones. Valor numérico ya hicimos en álgebra, que te daba una expresión y después te da los valores de cada letra que componen la expresión. Uno reemplaza esos valores y halla el valor numérico, que va a ser un número numérico. En este caso tenemos la función trigonométrica, o sea, una expresión trigonométrica, con ángulos notables. Entonces, al utilizar esa tabla que habíamos mostrado, vamos a reemplazar sus valores. Seno de 30 es un medio.
Coseno de 60 es un medio. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y secante de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, pero al cuadrado va a ser un medio. Y acá ya queda aritmética. Por ejemplo, lo que puedo hacer es hallar mínimo acá arriba. Acá es negativo. Se mezcló nomás con esto. Bueno, el mínimo es 2 y quedas. Después extremo con extremo, medio con medio. Este 2 pasa a multiplicar por ambos. Y 2 por 1, 2. Acá puedo simplificar el 2 con el 2. Acá se simplifica y queda un medio. Y este, al simplificar 2 con 2, queda 1 menos raíz de 3. Son semejantes un medio más 1. Es 3 medios. Y acá puedo hallar otra el mínimo 2. Completo este con 1, hallo el mínimo. Y me sale así. Entonces este es el valor numérico. No pueden poner en la calculadora porque no les va a salir exacto. Cuando hablo de valor numérico, ustedes tienen que llegar a esta expresión. Así todo con raíces y es irracional, pero tiene que ser exacto. Bueno, otro tipo de ejercicio. Dice, sabiendo que secante de un ángulo alfa es raíz de 13 sobre 2 y que alfa está entre 90 y 180. Calcular las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, yo ya tengo un valor secante. ¿Cuáles me faltan? Seno, coseno, tangente, cotangente. Secante ya tengo. Entonces, cotangente. Me faltan 5. Y acá esta simbología, ¿se acuerdan que yo les dije que alfa está entre 90 y 180? Quiere decir que alfa es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Bueno, y hacemos de la siguiente manera. Secante ya tengo su valor. Acá generalmente hay algunos que ya le ponen el signo positivo o negativo. Yo generalmente no le pongo. Acá en el desarrollo le vamos a poner por más de que sea dato. Bueno, dejo así, ya tengo un valor. Este es el valor que tengo. ¿Cuál es su inversa de secante? Coseno. O sea, secante es la inversa de coseno. Entonces, si tengo secante directamente coseno, si este es raíz de 13 sobre 2, este va a ser 2 sobre raíz de 13. Pero generalmente en álgebra no se deja con la raíz, no está en su mínima expresión si aparece una raíz en el denominador. Entonces lo que se hace es la racionalización. Multiplico por el mismo, el denominador y el numerador. 2 por raíz de 13 va a ser 2 raíz de 13. Y raíz de 13 por raíz de 13 es raíz de 13 al cuadrado. Simplificando la raíz me queda 3. Y este es el valor de coseno. Ya tengo dos, secante y coseno. Después voy a utilizar, para lo siguiente voy a utilizar este despejado. ¿Se acuerdan? Ahí van a buscar en las relaciones que ya vimos. Relaciones trigonométricas fundamentales, en este caso una derivada que es despejado seno cuadrado. Entonces, si tengo coseno, yo puedo hallar seno por esta forma. Pongo la fórmula y en vez de coseno de alfa, acá dice coseno cuadrado. Entonces, coseno de alfa voy a poner este valor, así. Acuérdense que es al cuadrado. Realizo esta resta, en la calculadora pueden poner con raíz y me sale 3 raíz de 13 sobre 3, que es el valor de seno. ¿Cuál es la inversa de seno? Cosecante. El cosecante es la inversa nomás. Si este es 3 raíz de 13 sobre 13, este va a ser al revés. 13 sobre 3 raíz de 13. Hay que racionalizar otra vez y me queda así. Ya tengo cosecante. Luego, me falta tangente. Si vamos a la tabla de funciones trigonométricas, o sea, relaciones trigonométricas fundamentales, tenemos que tangente seno sobre coseno. Reemplazamos, seno ya tengo que está acá, y coseno ya tengo que está acá. Reemplazo, simplifico todo y me queda 3 medios, el valor de tangente. ¿Y cuál es la inversa de tangente? Cotangente. Si este es 3 medios, este es 2 tercios. Bueno, hasta ahí ya están los valores, pero hay que tener en cuenta que cada función trigonométrica depende del cuadrante donde se encuentra el ángulo en cuestión. Acá me especifica que alfa, no dice cuánto es el valor de alfa, pero me dice que es un ángulo del segundo cuadrante. No puedo ponerle acá 30 grados. Alfa no puede porque acá me dice que tiene que ser del segundo. Entonces tengo que agregarle a estos valores los signos respectivos que los signos que le corresponden en el segundo cuadrante a cada función. Y acá recorté un poco la tabla, que ya vimos los signos. Seno, coseno y tangente, nomás las directas, porque las inversas pues van a coincidir otra vez. Entonces en el segundo cuadrante estos son los signos. Vamos primero al seno. Acá vamos a poner primero el coseno. El coseno acá vamos a ponerle el signo. Coseno tiene que ser negativo en el segundo cuadrante, entonces a este le voy a agregar un negativo acá. ¿Y cuál es la inversa de coseno? Secante. Entonces va a coincidir y le agrego también el signo negativo.
Vamos al seno. Acá seno es positivo en el segundo cuadrante. Entonces este le dejo así nomás con positivo, sin poner nada. Y su inversa cosecante le dejo así nomás también. Y por último, tangente en el segundo cuadrante es negativo. Entonces a ese le voy acá le voy a agregar el negativo. Y su inversa cotangente le agrego el negativo. Y ahí están el dato y después 5 funciones valores de las funciones trigonométricas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí están los 6. Bueno, hasta acá.